Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Acá está lo prometido, el videito para repasar lo que vimos de CSS. ¿Ya? Acuérdense que esto es solamente introducción, vamos a ver solamente los principios básicos, ¿ya? Para recordar la materia, a ver si nos faltó algo, ¿ya? Solo introducción, el famoso CSS, ¿ya? Eh, bueno, partamos con lo más básico, ¿no? ¿Qué significa CSS? CSS viene, ¿lo cierto?, de Cascading Style Sheets, que básicamente habla de este estilo de cascada, que básicamente es cómo se conforma el CSS. Bueno, HTML también se hace en estilo de cascada, pero básicamente es desde ahí, ¿no? Y la gracia del CSS, como vimos en el video anterior, lo nombramos, pero básicamente que el HTML per se es texto y número y cositas bastante simple, bastante feíto, ¿no es cierto? Porque básicamente son palabras, son números, son puntos y nada del otro mundo. Entonces, ¿cómo esto de nada del otro mundo lo podemos transformar en algo visualmente mucho más atractivo? Ahora me estoy refiriendo con algunas fuentes especiales, con alguna tipografía, con algunos colores, no sé, etcétera. Todo eso lo ganamos con CSS, ¿va? ¿Vale? Así que ojo con eso. Y este CSS, como bien dice ahí, lo podemos trabajar de dos grandes maneras. De una forma interna y una forma externa, ¿ya? Esta forma interna o externa sigue una estructura, ¿ya? Y generalmente es bastante parecido al HTML, pero lo hace de otra manera, pero estructuralmente es bastante parecido. El CSS ya funciona con un nombre, ¿no es cierto?, que puede venir, por ejemplo, a partir de una etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta H1, ahí uno podría escribir H1. Y al nombrar la etiqueta o el selector, abrimos y cerramos llaves. Y dentro de estas llaves, nosotros vamos a llamar algún tipo de propiedad. Y esa propiedad le vamos a dar un valor, ¿vale? ¿Cuántas propiedades podemos llamar? Todas las que quieras. ¿Cuántas existen? Muchísimas. ¿Ya? Entonces aprendérselos de memoria, eso les va, con el tiempo uno se va aprendiendo de memoria, al principio da lo mismo. Pero cada una de estas propiedades con su valor, cuando queramos crear otra, siempre tenemos que terminarlo con punto y coma. ¿Ya? Entonces, propiedad de valor, punto y coma, después propiedad de valor, punto y coma, propiedad de valor, punto y coma, y así sucesivamente. ¿Vale? Ya sea un CSS interno o un inline o un CSS externo. Acá, por ejemplo, estamos viendo un CSS inline, ¿ya? ¿A qué se refiere inline? ¿Qué significa inline? Si mal no recuerdan, en el video anterior, en el HTML habían dos grandes familias de etiquetas, ¿no es cierto? Está la etiqueta head, que es todo lo que ocupamos pero no vemos, y la etiqueta body, que es lo que sí vemos. Acá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, empezar a modificar la etiqueta body, o la etiqueta H1, o la etiqueta P, que es la que estábamos nombrando, yo podría dentro de la etiqueta head llamar a la etiqueta style y ahí llamar al body, por ejemplo. Y la etiqueta body, por ejemplo, le podría poner un color de fondo. Por eso estoy llamando al atributo no lo llamé atributo, lo llamé propiedad, disculpen. Voy a llamar a la propiedad background color, por ejemplo, y le pongo un color, red. ¿Sí? Después llamo a la etiqueta H1 y, por ejemplo, todos los H1 le podría poner un color azul, color blue. Y también podría llamar todos los que tengan la etiqueta P y decirle que todo lo que tenga etiqueta P sea de color rojo. Y cierro la etiqueta style. Eso significa que cuando hablamos inline, el style está en la etiqueta head y todo lo que vemos está en la etiqueta body. Esa es una forma de trabajar CSS. Pero por otro lado, tenemos el CSS externo. Eso significa que es un archivo CSS. ¿Ya? Es un archivo totalmente independiente, igual como lo hicimos con los HTML en el video anterior. Vamos a crear un archivo CSS.
Si es que creamos un archivo CSS, lo llamamos también dentro de la etiqueta head, dentro de la etiqueta head que abre y cierra, pero este archivo CSS lo tenemos que llamar con la etiqueta link. Llamamos el atributo rel, que es para relacionar, ¿no es cierto?, que es un style sheet, un estilo de hoja, y ya ocupamos la etiqueta href, que también lo conocimos en el video anterior, que es para llamar, ¿no es cierto?, estos links, y le decimos que el link de esta hoja de estilo está en el lugar que se llama estilos.css. ¿Ya? Si ustedes me preguntan cuál de los dos les recomiendo, ¿ya? Porque no te puedo decir que uno es mejor así como que es mejor que el otro, porque he conocido gente que lo hace inline y he conocido gente que lo hace externo. ¿Ya? Yo les voy a contar bajo mi experiencia. Yo creo que hacerlo externo es mil millones mejor. ¿Por qué? Porque ustedes, y sobre todo ustedes jóvenes, ustedes eventualmente podrían decidir, ¿saben qué? No me gusta el CSS, me quiero dedicar solamente a hacer HTML. Y a lo mejor uno de ustedes va a decir, ¿sabéis qué? Me carga HTML, me gusta mucho hacer solamente CSS. Entonces, esto es súper interesante porque a lo mejor yo voy a estar trabajando en HTML y tú en tu casa vas a estar trabajando CSS. Entonces, yo como HTML simplemente llamo el link. Entonces tú cuando vayas trabajando el CSS, a mí automáticamente a mi HTML se va actualizando. ¿Vale? Entonces podemos trabajar dos personas totalmente diferentes en un solo proyecto. ¿Vale? Así que súper bien. Y eso por un lado. Y también otro ejemplo es que a lo mejor yo puedo tener múltiples HTML y como todos van a tener la misma ruta del archivo, cuando yo actualice CSS, se me va a actualizar todos los HTML de forma automática. Entonces, yo creo que es mucho más versátil y es mucho más cómodo. Ahora, si quieren trabajar inline, también puede ser, pero también estás obligado a cada HTML que tú crees, vas a tener que crearle una etiqueta style y empezar a copiar y pegar en cada uno de ellos. Puede ser un poquito tedioso, pero si te acomoda a ti, también puede ser. No te lo recomiendo, pero también existe. Entonces tenemos esos dos tipos de CSS. ¿Vale? Súper. Entonces, dentro de este CSS, por ejemplo, como les decía, podríamos modificarlo a H1. Acuérdense que el H1 es una etiqueta que llama, ¿no es cierto?, a los títulos de primer orden, ¿ya? Como los más grandes. Entonces acá, por ejemplo, estamos llamando la etiqueta H1, igual como vimos la estructura, abre y cierra llaves. Y acá, por ejemplo, empezamos a jugar con las propiedades. Por ejemplo, existe una propiedad que se llama font size. Font size es el tamaño de la letra, ¿ya? Entonces acá yo le estoy diciendo básicamente que todos los que tengan la etiqueta H1 va a tener un font size, por ejemplo, de 24 píxeles, ¿ya? Y como pueden ver, dice 24 píxeles, punto y coma. Y con eso, ¿no es cierto?, estoy trabajando el primer atributo. Y como segundo atributo, por ejemplo, le estoy diciendo que el color que voy a ocupar para este H1, por ejemplo, va a ser de color rojo. Y le pongo punto y coma. Entonces ahí tenemos un atributo con un valor, otro atributo con otro valor, etc. Y ahí podemos ir poniendo, ¿no es cierto?, muchos atributos y estas llaves se empiezan a agrandar y podemos tener muchos atributos. Y ningún problema, ¿ya? Por eso yo les decía que un CSS externo es mucho más cómodo porque un H1 puede ser larguísimo, los P puede ser larguísimo, los H3 pueden ser larguísimos. Y si todo eso lo tenía en un inline más la etiqueta body que va a ser larguísima, vas a terminar con un archivo que va a ser grande, ¿ya? Si lo tenemos externo, va a ser mucho más rápido la forma de trabajar, ¿ya? Entonces eso es, por ejemplo, un ejemplo de H1 en CSS, ¿vale? Acá también les traje este ejemplo que también es bien interesante. Si en algún minuto ustedes, en vez de poner H1, abre y cierra llave, propiedad, H2, abre y cierra llave, propiedades, H3, abre y cierra llave, propiedad, y te das cuenta, por ejemplo, que los H1, los H2 y los H3, tú quieres que tengan el mismo tamaño y el mismo color, no es necesario que abras por cada uno de ellos las llaves de cada uno de ellos. También se pueden agrupar. Entonces aquí, por ejemplo, le podemos poner H1, H2, H3. Y estas propiedades que les dije, como por ejemplo el tamaño de letra y el color, se los va a aplicar automáticamente a todo lo que tenga H1, todo lo que tenga H2 y todo lo que tenga H3. Eso también es posible, ¿ya?
Por eso de repente cuando uno va viendo webs, uno de repente se empieza a enredar, porque tú decís, pero ¿cómo? Este gallo trabajó solamente el H1 y le puso propiedad solamente al H1 y después revisan otro y después dicen, no, es que el H1, el H2 y el H3 les puso lo mismo, y empiezan a confundir. Entonces, con esto te estoy mostrando de que hay gente que lo hace uno por uno y bacán, buena onda, y hay gente que lo agrupa a todos y a todos le aplica lo mismo, también, buena onda, funciona. Entonces, nuevamente, ¿qué te acomoda más a ti? Yo creo que eso es lo importante y sobre todo a chicos que están partiendo, ¿ya? Yo creo que si quieres hacerlo uno por uno, un H1 abierto y cerrado, un H2 abierto y cerrado, bueno, hazlo así. Si eso a ti te ayuda a entenderlo, hazlo, no hay ningún problema, ¿vale? Pero también es bueno que sí, que conozcas que existen posibilidades, ¿vale? Acá lo mismo, como pueden ver, llamé la etiqueta P, que eran de párrafos, ¿no es cierto? Y le dije que el tamaño de letra, en este caso 24, y que sea de color rojo, ¿ya? Igual como lo vimos en HTML, para comentar CSS, se hace con un slash por, el comentario que usted quiera, y después le ponemos por slash, ¿ya? Así podemos escribir texto, y ese texto no se va a ejecutar como CSS, sino va a quedar como texto, ¿ya? Eso también ahí cuando hagamos el ejemplo práctico, se van a dar cuenta que sirve mucho, ¿ya? Acá está un poco lo que hablamos en el video pasado y en la clase pasada, que era cómo afectar los divs, tanto de ID como class, a través de CSS. Por ejemplo, acá en HTML tenemos un div ID, que le puse el nombre saludo, y tenemos el div class, que lo llamé casa, ¿ya? Entonces, si por CSS, por ejemplo, quiero afectar a saludo, como saludo es un ID, lo puedo afectar con este símbolo gato. Entonces escribo el símbolo gato, el nombre que le puse al ID, y dentro le puse el atributo, ¿ya? Acá, chiquillos, no se confundan con esto, ¿ya? Acá yo lo escribí nombre, llave, abajo, las propiedades, llave abajo. Lo escribí hacia abajo porque tenía más espacio en el PPT. Acá lo escribí hacia el lado para que no me quedara tan largo el PPT, ¿ya? No es que... Ahora, he conocido gente que escribe hacia el lado. Lo encuentro súper enredado, pero hay gente que lo hace, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Si quieren afectar solamente el ID, a los ID le ponen gatito, hashtag gatito y el nombre de ese ID. Pero por otro lado, si ustedes quieren modificar las clases, los class, ¿ya? ¿Cómo se llaman los class por CSS? Con punto, ¿ya? Entonces ustedes le ponen punto, automáticamente el sistema va a entender que un class, y después de eso le ponen el nombre de class, en este caso yo le puse casa, y le ponemos la propiedad que queremos afectar, que en este caso es que el fondo de este div va a ser de color azul. Y en el ID, ese fondo de color va a ser rojo, ¿ya? Igual les puse acá, para modificar los ID, el gatito, y para modificar los class, el puntito, ¿ya? Entonces, así vinculamos básicamente, por ejemplo, los divs, ya sea de ID o de clase. También existen posibilidades, ¿ya? Como por ejemplo, esto que les puse acá arriba, ¿ya? Acá el tercero, div.casa. ¿Para qué sirve eso? Si se dan cuenta acá, en el ejemplo del class, yo tengo un class que se llama casa, que es un div. Pero también tengo una etiqueta P que también tiene la clase casa. Eso significa que si yo llamo por CSS el class casa, va a afectar a los dos al mismo tiempo. Y ahí ya empezamos a tener problemas, porque a lo mejor íbamos a tener problemas de diseño. ¿Por qué? Porque muchas veces los cabros me dicen, ya, pero profe, llamo el class casa y me está afectando el div y el texto. Y muchas veces los cabros me dicen, pero profe, yo quiero que solamente el div cambie de color, pero el texto no, o el párrafo no. O al revés, porque quieren que solamente el párrafo cambie de texto y el div no. Entonces, ¿cómo afecto uno de los elementos si esos dos elementos están compartiendo la misma clase? Y para eso, por ejemplo, podemos hacer esto. Por ejemplo, le podemos escribir div, especificar, div, y de este div vamos a ocupar la clase casa. Y en este caso le estamos diciendo que solamente vamos a afectar la clase casa que está aplicado solamente al div, ¿ya? Por eso yo les puse ahí para modificar solo el div, si es que dos elementos tienen la misma clase. Al revés, si yo, por ejemplo, quisiera afectar solamente al párrafo de casa, es lo mismo. Yo le voy a decir que existe la clase casa con el punto,
pero quiero afectar solamente a la etiqueta P. Entonces pongo punto casa, espacio, P. Entonces, vuelvo a repetir. La clase casa existe, sí, dos elementos lo comparten, pero si quieres afectar solamente al texto, al párrafo, después de eso, por ejemplo, le puedes poner la etiqueta P. Y va de pintar de color púrpura solo lo que está en la etiqueta P. ¿Ya? Entonces, ahora, este ejemplo que les puse a lo mejor puede ser súper rebuscado. Es poco probable que a dos elementos como un H1 y un P le pongan la misma clase. Generalmente tienen clases diferentes porque los textos generalmente queremos que se diferencien de los párrafos. Pero si en algún minuto de la vida queréis ponerle el mismo y le pones exactamente el mismo, también es bueno que sepas que puedes afectar los dos al mismo tiempo o puedes elegir uno de ellos de forma independiente. ¿Ya? Así que, pero vuelvo a repetir, es raro que te pase, pero bueno, puede ser. Súper. Bueno, aquí también te aconsejo que ocupes solamente class. ¿Por qué te digo eso? Porque hoy día en el 2023, gracias a Bootstrap y todas estos frameworks nuevos entre comillas, esta mezcla entre idea y clase, de idea y clase, como que ya no se debate tanto, casi nada, sobre todo las generaciones nuevas. Y estos sistemas de alguna manera también están orientados para que sea mucho más fácil. Entonces, hoy en día, vuelvo a repetir, gracias a Bootstrap y todo esto nuevo, casi todo es class. Casi todos son clases. Entonces, así que ahora te recomiendo ocupar solamente class, olvídate lo IDE por ahora y cuando ganes más experiencia a lo mejor ahí podemos retomarlo o entrar un poquito más. Pero por ahora, chao, solamente clases, aprendamos de a poco. Ya, entonces aquí ya podemos entrar a algo más personalizado, ¿ya? Como por ejemplo podríamos afectar una etiqueta A, que es lo que vimos lo mismo del video anterior, del video de HTML. Por ejemplo acá tengo un link gracias a la etiqueta A, ¿no es cierto? Que abre y cierra, y estamos con el atributo href, ¿ya? Y dentro del atributo href estamos llamando a la página, a la carpeta páginas, y dentro de la carpeta páginas estamos llamando a un archivo que en este caso yo le puse manzanas.html, ¿vale? Entonces si yo, esta etiqueta A quisiera, por ejemplo, que tuviera, ¿no es cierto?, este texto manzana, a lo mejor que fuera de color azul, acá yo llamo por CSS el A, abrir y cierra llaves, lo puse al lado para que no me quede tan hacia abajo, y le puse que la etiqueta A, todo lo que esté dentro de la etiqueta A, lo pinté de color azul, entonces manzanas me la va a pintar de color azul, y como segunda orden o propiedad le dije que el text decoration, por ejemplo hay un text decoration que se llama underline, que es como, por ejemplo diría manzanas con una línea abajo. En este caso le dije que no quería ningún tipo de decoración en el texto, por ende va a quedar la palabra manzana sin nada. Y eso lo estoy modificando, por ejemplo, mediante CSS. Entonces, ¿podemos modificar H1? Sí. ¿Podemos modificar H6? Sí. ¿Podemos modificar párrafos? Sí. ¿Podemos modificar links? Sí. Y todo eso a través de CSS, ¿ya? Antes de seguir, voy a hacer algunos ejemplos para que vayamos aplicando lo que vayamos haciendo, ¿ya? Entonces, como ven acá, esto es lo que vimos en el video anterior, que es básicamente un HTML solito, ¿ya? Como les decía, acá básicamente tenemos el div título, el div clase título, ¿no es cierto? Y aquí habíamos creado una lista de elementos, que básicamente es el lista de acá, ¿no es cierto? También habíamos creado un bloque de clase info, y ahí tenemos el subtítulo, mi videojuego favorito, el Survival Horror. Y como ven, ahí está, mi videojuego favorito, el Survival Horror. Y posterior a eso teníamos la lista de bullets no ordenada por la etiqueta UL. Ahí está. Y cada uno de los elementos de la etiqueta UL que ahí están con los puntitos, ¿vale? Entonces ahora voy a crear un CSS para ir jugando con colores e ir modificando esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ir a archivo nuevo. Y ahí tenemos un archivo totalmente nuevo. Y este archivo nuevo lo voy a guardar. Entonces voy a ir a archivo, guardar como. Y en mi carpeta, el mismo que ocupamos en el video anterior, lo voy a guardar con el nombre estilo. Me voy a acercar para que se vea mejor. Estilo.css. Acá es lo mismo que hablamos con el HTML. Para que quede
ese archivo como CSS lo tenemos que guardar con .css. Si no, el archivo no va a saber que es un CSS. Tenemos que guardarlo, ¿vale? Entonces ahí está. Entonces, bueno, ahí también les muestro que está el index.html y aquí estamos guardando el estilo .css. Y le decimos guardar. Y ahí, como pueden ver, se creó el archivo CSS. También lo que podemos hacer en Bracket, que yo lo encuentro súper entretenido y súper cómodo, es tener dos archivos abiertos al mismo tiempo. Porque en teoría, si yo ahora quiero modificar el HTML, tengo que pinchar ahí el HTML, y si quiero ir al CSS, tengo que pinchar aquí estilos.css. Entonces, estás dando clic a cada uno de los elementos, a lo mejor puede ser un poco tedioso. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Acá en la parte superior de Bracket, en la parte de ver, se van a dar cuenta que dice temas, no dividido y dividido vertical. Ya también existe horizontal, yo te recomiendo vertical. Entonces ahí le ponemos vertical y como pueden ver, ahora Brackets tiene dos ventanas, ¿ya? Entonces en la ventana izquierda voy a tener abierto el index.html y acá a la derecha voy a tener abierto el CSS. Entonces le doy clic, le pongo archivo, abrir y vamos a seleccionar estilo CSS y le decimos Open. ¿Ven? Y aquí al lado tengo el CSS. ¿Ya? Entonces voy a poner estas tres ventanitas una al lado del otro para que vayan viendo cómo va quedando de forma ordenadita. Ahí está. Entonces, por ejemplo, imaginemos que este que se llama lista de elementos me gustaría que tuviera, por ejemplo, un fondo rojo. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene ese H1? Vamos a ver. H1 está ahí. ¿No es cierto? Ahí está el H1. Eventualmente yo podría hacer esto. Podría decirle H1 y abre y cierra. Ahí está. Igual como lo vimos en la estructura del PPT. Entonces aquí yo le puedo decir que los H1, por ejemplo, tengan un background color. Y la vamos a pintar de color rojo. Red. Punto y coma y guardo. ¡Pum! Y se guardó. Ahora, ¿por qué este H1, que está correcto, no lo estamos viendo en el HTML? Como pueden ver, aquí creé el CSS, pero mi HTML sigue exactamente igual. Porque nuevamente, el HTML lo tengo en un archivo y el CSS lo tengo en otro archivo. Y estos dos actualmente no se están comunicando. Entonces, como les decía, estos dos archivos actualmente, el CSS y el HTML están separados, pero no están vinculados. Entonces, para vincularlos, ¿no es cierto? Tenemos que entrar a la etiqueta head y llamar, ¿no es cierto?, a nuestra etiqueta link, ¿ya? Igual como lo vimos en el PPT. Después vamos a relacionar este link, ¿no es cierto?, con una hoja de estilos, y esa hoja de estilos, que se llama estilo CSS, lo llamamos con el atributo href, ¿ya? Ahora, nuevamente, aquí yo no tengo ninguna carpeta. Si revisamos nuestra carpeta de nuestro proyecto, nuestro primer HTML, como ven ahí está el index HTML y al ladito está estilo.css, ¿ya? Entonces, como ven acá, no es necesario ponerle nada antes porque como el index está junto con el CSS, están en la misma carpeta, simplemente la llamamos con el nombre y la extensión, ¿vale? Así que súper bien. Entonces acá en el CSS, por ejemplo, podemos empezar a modificar este HTML para que acá se vea más bonito. Por ejemplo, voy a llamar acá, por ejemplo, a la lista de elementos, que es el título más grande. Por ejemplo, podríamos ponerle colores. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar a H1, que es el que tiene lista de elementos. Y ahí lo llamamos como nombre y abrimos y cerramos la llave. ¿Ven que solamente al escribir eso, ya aquí me lo está marcando? Porque está diciendo que va a afectar el H1 y como pueden ver, ahí Bracket automáticamente me lo empieza a seleccionar, ¿ya? Entonces dentro del H1, por ejemplo, le vamos a decir que el color de esto va a ser rojo, red, y punto y coma. Y ven que automáticamente en lo que teníamos dentro de H1, ahora se puso de color rojo. No sé, pues este H1 a lo mejor lo vamos a pintar, va a ser de color rojo el texto, pero de fondo a lo mejor lo quiero azul. Entonces aquí ocupamos el atributo, por ejemplo, background color. Ahora, nuevamente, ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿cuántos atributos existen?
etcétera, etcétera. Ustedes se dan cuenta que si en YouTube, o sea, en Google, ustedes escriben etiquetas o atributos o propiedades CSS, les van a salir una lista monstruosa. Hay muchísimos. Ya, yo les aconsejaría que todavía no los busquen, quedémonos con estos nomás para que vayan agarrando confianza. Después vamos conociendo muchos más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir blue. Ahora, como pueden ver, puedo escribir blue, puedo poner código hexadecimal, puedo poner código RGB, puedo escribirlo. Ya hay muchas formas que funcione. Por ahora, para partir, lo estamos escribiendo para que sea más fácil. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, como pueden ver, el texto del H1, el color, va a ser rojo, y ahí está lista de elementos en rojo. Y el fondo de H1, le dijimos que el background color va a ser blue, y por ende, ahí está de color azul. Y aquí está, ya se empieza a cumplir lo que les dije en el video anterior. Se empieza a ver la caja. ¿Ya? Entonces es una caja que está dentro de un class, y ya podemos empezar a ver la cajita, por ejemplo. ¿Vale? Después, mis videojuegos favoritos. Ya, como pueden ver, mis videojuegos favoritos está dentro de la etiqueta H2. Entonces acá, por ejemplo, podríamos llamar al H2 y decirle a lo mejor que el color de ese H2 va a ser púrpura, por ejemplo. Y guardamos, y ahí se puso el color púrpura. Y el background color, nuevamente, va a ser, no sé, amarillo, yellow. ¿Ven? Y ahí está. El survival horror, que está en el H3, lo voy a dejar negro. No le va a hacer nada. Y por ejemplo, aquí podríamos hacer ya algo entretenido. Bueno, yo lo encuentro muy entretenido. Por ejemplo, si se dan cuenta, la etiqueta A por base te hace que sea de color azul y con una línea abajo. ¿Ya? Eso lo hace la etiqueta A por defecto. Pero yo no quiero eso, por ejemplo. Me gustaría que fuera de otro color y que no tuviera esa línea. Mira lo que podría hacer. Yo podría decirle la etiqueta A, abre y cierra, y le vamos a decir, por ejemplo, hay una opción que se llama Text Decoration. Ahí, Text Decoration. Y le vamos a poner, por ejemplo, None. Le estoy diciendo que este texto no quiero que tenga ningún tipo de decoración. Y como pueden ver, ahora los links no está con la línea. Por ejemplo. Y no sé, pues le vamos a decir que el color queremos que sea black. Negro. Y como puedes ver, ahora los links no tienen línea y son de color negro. ¿Sí? Así que, como pueden ver, ahí ya podemos ir jugando. Podemos ir haciendo lo que se veía feito, podemos hacer que se empiece a ver un poquito más bonito. Dato rosa. Cuando te digo que por CSS podemos modificar las etiquetas, literalmente podemos modificar cualquier etiqueta. ¿Ya? Si alguien me dice, profe, me gustaría que... O Pancho, no sé. Me dice, profe, me gustaría que toda esta página fuera... No sé. Rosada, por ejemplo. Si te das cuenta, está la etiqueta body. ¿No es cierto? Está la etiqueta body y la etiqueta head. La etiqueta body también se puede modificar por CSS. Entonces, por ejemplo, acá arriba o abajo, donde tú quieras, yo la voy a poner arriba por un tema de orden. Por ejemplo, también podría llamar la etiqueta body y también abrir y cierra. Y le vamos a decir que el background color, por ejemplo, sea pink. Pink. Ahí sí. Puntico. ¿Ven? Y todo rosado, y blanco, violeta, y el color que usted quiera. ¿Ya? Entonces, a la etiqueta body podemos cambiar el color, podemos hacer básicamente lo que quiera. A todos los textos, a todos los párrafos, a todo lo que usted quiera, se puede ir modificando por CSS. ¿Vale? Así que hasta aquí es lo que hemos hablado en este PPT, ¿no es cierto? Que es lo mismo que hablamos, ahí lo estamos viendo aplicado. ¿Ya? También hablamos otras cositas también como introducción a CSS, ¿ya? Que quería como que lo viéramos también. También hablamos de los comentarios. Acá lo mismo, ¿ya? A lo mejor esta etiqueta body, acá arriba, por ejemplo, le voy a colocar un comentario. Entonces le podría poner / por
por, y ahí, como pueden ver, comenta. Eso significa que lo puedes leer y no se va a ejecutar. Entonces le voy a poner, esto es para modificar todo el fondo, por ejemplo. Y le pongo por slash. ¿Ven? Entonces ahí yo sé que me puedo poner un recordatorio. Esto sirve mucho, como les decía en el video anterior, para ponerse recordatorios, pero también eventualmente yo podría hacer esto. Podría abrir la etiqueta de comentario y cerrarlo dentro de un bloque. Por ejemplo, ahí. Si te das cuenta, aquí puse el bloque de comentario que abre y el bloque de comentario que cierra. Y si te das cuenta, todo lo que está dentro de eso no se va a ejecutar. Entonces, esto también yo por lo menos lo hago mucho. De repente como que me lanzo y modifico todo lo que quiero. Y si hay cosas que no me gustan o no entiendo qué es lo que hacen, lo empiezo a comentar para ver qué es lo que hace qué. ¿Cachai? Entonces, eso también te puede ayudar, tanto para CSS como HTML, así que es también una alternativa. ¿Ya? Bueno, lo otro que habíamos hablado era básicamente, ¿no es cierto?, algo que se llaman como las pseudo clases. ¿Ya? Hoy día, ahora, vamos a conocer uno, hay muchas, ya vamos a conocer solamente como introductorio los de la etiqueta A, que creo que son como los más entretenidos por ahora, como ya estamos haciendo links. Y acá hay varios pseudocódigos que afectan mucho, por ejemplo, a los links. Por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando. El links por defecto tenía una línea y yo se lo saqué esa línea con CSS. Pero a mí, por ejemplo, me gustaría que cuando el usuario ponga el mouse encima del mouse aparezca la línea. Entonces, para eso sirven, en este caso, las pseudoclases. Entonces, ¿cómo funcionan las pseudoclases? Por ejemplo, estoy llamando a la etiqueta A y con 2 puntos le puedo llamar un atributo de la pseudoclase. En este caso podría llamar al atributo hover, que es básicamente cuando el mouse se coloca encima. Entonces yo le podría decir que la etiqueta A, cuando el mouse se pone encima, queremos que aparezca una línea debajo del texto. Entonces el text decoration que vamos a llamar es underline. ¿Ya? Hagamos eso. Entonces, acá, como habíamos hablado, vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. Como habíamos hablado, en la etiqueta A le habíamos dicho que no queríamos decoración. ¿No es cierto? Le habíamos dicho que el text decoration era none. Pero si ocupamos una pseudo clase, por ejemplo, vamos a poner que la etiqueta A, 2 puntos, y le vamos a decir hover, y abre y cierra, le vamos a decir que cuando el mouse se ponga encima, le vamos a decir que aparezca un text decoration, 2 puntos, por ejemplo, underline, punto y coma. Y guardamos. Entonces si vamos ahora y ponemos el mouse encima, como pueden ver, aparece la línea, y si saco el mouse, desaparece la línea. Si pongo el mouse, aparece la línea, y si saco el mouse, saca la línea. ¿Vale? Entonces ahí, por ejemplo, estamos llamando a la función hover. ¿Qué más? También podemos decirle que cuando la gente apriete el botón, cambie de color, con la función active. Si ese link es visitado, por ejemplo, podemos ocupar la pseudo clase visited y decirle que sea de un color. En este caso le puse blue. O también podemos activar el focus, que es básicamente cuando ustedes están en las páginas web y apretan el tabulador, se van a dar cuenta que el tabulador empieza a viajar por cada elemento interactivo de una web. Eso se llama focus. Y eso también lo podemos pintar con un color, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a agregar esos. Entonces, por ejemplo, le podría decir a visit, ¿no es cierto? Visited, y le vamos a dar un color. Por ejemplo, vamos a poner que el color sea yellow. ¿Sí? Guardamos. Y bueno, ahí no se va a alcanzar a notar, pero cuando sea visitado va a salir de color amarillo. También teníamos el active. Entonces acá, por ejemplo, le vamos a decir que a active. Y le vamos a decir acá que el color de activo, vamos a poner color orange, naranjo. Guardamos. A ver si me se alcanza a ver. Ahí está. ¿Ven? Entonces si yo, por ejemplo, le doy clic y mantengo el clic apretado, ahí como pueden ver cambia de color a naranjo. Porque está llamando a la pseudo clase de A active. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Ya? Y el otro que habíamos hablado era el focus.
¿ya? Entonces también A, dos puntos, focus. Y le vamos a decir que ese focus, este creo que se llama solamente con color, ¿no? Sí, con el background color. Entonces acá le vamos a decir que el background color, no sé, pues sea, en este caso le habíamos agregado light gray, ¿ya? Y guardamos. Nuevamente, el focus, si usted aprieta en tabulador, se aprieta, ahí está, ¿ven? Si yo aprieto tabulador, empieza a viajar por diferentes zonas interactivas de la web. Y como pueden ver, el focus es de color light gray, que es como un gris. Bueno, es gris, sí, light gray. Como un gris claro, porque gray es plomo. O gris, ¿ya? Entonces el light gray, que este plomito un poquito más clarito, como pueden ver, ahí se posiciona encima del elemento y eso se llama focus, ¿vale? Entonces ahí, con eso ya conocimos, por ejemplo, algunos llamados de CSS como clásicos y también conocimos unas pseudo clases que también podemos ir jugando, ¿ya? Por ahora, para partir, vamos a jugar solamente con la etiqueta A para ir generando diferentes tipos de cositas más entretenidas a la hora de apretar botones, ¿vale? Súper, súper, súper. Entonces ya, si no me equivoco, eso es lo último que habíamos hablado. Ah, también habíamos hablado del padding, ¿ya? El padding al principio también puede ser un poquito enredado. Esto funciona muy bien con los divs, con los bloques. Y tenemos como dos grandes familias. Tenemos los padding, que es básicamente un tipo de bordes hacia adentro del div. Y por otro lado tenemos el margin, que es básicamente un tipo de border que va afuera del div, ¿ya? Entonces, el padding, como ven acá, tenemos padding superior, que es básicamente el borde de arriba. Tenemos el padding inferior, que es el borde de abajo. Tenemos el padding a la izquierda, que es el borde izquierdo. Y tenemos el padding derecha, que es el derecho, ¿ya? Y acá, como pueden ver, el padding es un atributo de CSS. Y como pueden ver, dentro de un elemento, podemos llamar solamente al padding top, o solamente al padding right, o solamente al padding bottom, o solamente al padding left, ¿ya? Si quieres, puedes llamar a los 4, si queréis puedes llamar a 3, si queréis llamar a 1, y lo puedes escribir tal cual, no hay ningún problema. Pero también existen ciertos shortcuts, o formas de escribirlo un poquito más lento, ¿ya? En vez de escribirlo así uno por uno, también lo que podrías hacer es escribir padding, dos puntos, y le pones 4 valores. El primer valor es de arriba, el segundo, si no me equivoco, el de abajo, el tercero a la izquierda y el cuarto a la derecha, ¿ya? Entonces ahí también puedes, en vez de escribir top, right, bottom, left, no, creo que me equivoqué. El primero de arriba, el segundo a la derecha, el tercero abajo y el cuarto a la izquierda. Va como una vueltecita. Sí, disculpen, se me había confundido. ¿Vale? Así que eso también, también podría ser, ¿ya? Lo mismo también puedes agrupar, ¿no es cierto? Si te estás dando cuenta que en vez de querer modificar los 4, a lo mejor quieres modificar 2 y agrupar, también puede ser, ¿ya? O afectar 3 y agrupar otro, también puede ser. Como puedes ver acá está top, right y solamente bottom, ¿ya? Pensando que bottom y ¿cómo se llama esto? Izquierda y derecha tienen el mismo valor. También lo puedes agrupar como tercer comando o atributo. Si en este caso quieres afectar arriba y hacia abajo que tengan el mismo valor y izquierda y derecha tengan el mismo valor, también puedes escribir solamente 2 atributos y el programa y el sistema automáticamente los agrupa. Y si quieres que el padding de todo el elemento sea exactamente igual, simplemente lo escribes una vez y se aplica el mismo a los 4, ¿ya? Antes de partir el margin, quiero que lo veamos, ¿ya? Lo vamos a llevar a la práctica, ¿ya? Entonces acá, en este mismo que tenemos creado, por ejemplo, a este que se llama lista de elementos, le vamos a crear un margin, ¿vale? Ese estaba en el H1. Acá está. H1, ¿vale? Entonces acá vamos a escribir padding, estamos viendo los padding, ahí sí. Ahí está. De hecho, si me acerco, no sé si alcanzan a ver esas líneas, esos puntitos. Eso es básicamente el padding.
que es un borde hacia adentro, ¿ya? Y ese borde básicamente tiene 20 píxeles, porque como tiene el mismo valor, le está aplicando arriba, abajo, izquierda y derecha. En cambio, si tú me dices, no, solamente quiero ponerle una separación arriba nomás. En ese caso acá le podemos poner, igual como vimos en el PPT, ¿no es cierto? Acá le podemos poner padding top, por ejemplo. Entonces acá podemos decirle padding top, ¿ven? De 20 píxeles. Y guardamos. Y como puedes ver, ahí agregó el padding solamente en la parte inferior. A la izquierda sigue igual, abajo sigue igual y a la derecha sigue igual. Solamente agregó un padding en la parte superior. Un bordecito hacia adentro en la parte superior. Y ahí obviamente podemos poner todos los demás. Ahora, si lo quieres poner todo junto sin especificar top, right, left y button, podemos hacer, como le había dicho, el primer valor, top, por ejemplo, le vamos a poner, no sé, 20 px. Y ven que automáticamente me lo aplica todo. Pero si le pongo un segundo valor, por ejemplo, le voy a poner 10 px. Aquí está, ya empieza a pasar lo que te dije. Primer valor de 20 está afectando arriba hacia abajo. Le voy a poner 5 en el segundo para que se vea mucho la diferencia. Ahí está. Entonces, 20 px está afectando arriba y hacia abajo. ¿Ven? Entonces tenemos borde ahí de 20 px y abajo de 20 px. Y el segundo valor, que es 5 px, está afectando solamente al lado izquierdo. Ahí como pueden ver, ahí hay 5 píxeles px. Y al lado derecho, si me acerco aquí un poquito, ahí está, ojalá espero que se vea. Ahí tenemos 5 píxeles, ¿vale? Y ahí podemos ir jugando, agrupando, como les decía. Podemos agruparlo de 2, podemos poner 3. Ahí podemos ir jugando, ¿ya? Pero básicamente eso es un padding. Es básicamente los bordes que tú quieras, pero de forma interna, ¿vale? Y por otro lado tenemos el margin, ¿ya? El margin es todo lo contrario, es el borde hacia afuera, ¿ya? Y como ven acá, exactamente lo mismo, tenemos un margin hacia arriba, un margin top, un margin right, un margen hacia la derecha, un margin bottom hacia abajo y un margin left hacia la izquierda. Siguen los mismos atributos que el padding, podemos ponerlo un valor para todos juntos, podemos especificar cada uno de ellos sin necesidad de estar marcando top, right, bottom o left. Podemos agruparlo de 3 o podemos agruparlo de 2. Exactamente igual que el padding. La única diferencia es que margin es hacia afuera y el padding es hacia adentro. ¿Vale? Entonces, si eso lo llevamos a la práctica, entonces le vamos a decir que un margin le vamos a poner completo de los 3 lados de 50 px. Y guardamos. ¿Ven? Entonces, como pueden ver, la cajita dice lista de elementos y hacia afuera marcó 50 píxeles hacia arriba, 50 píxeles hacia abajo, 50 píxeles hacia la izquierda y 50 píxeles hacia la derecha. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, como son cajas arriba de caja, a lo mejor le puedo decir que me los vaya separando hacia abajo y no quiero el de los lados ni el de hacia arriba. Entonces acá, por ejemplo, podríamos ir margin bottom de 20 píxeles. Y guardamos. Y como pueden ver, ahí me lo separo. A lo mejor el H2 también le voy a poner un margin bottom para que me lo separe hacia abajo de 20 píxeles. Y guardamos. ¿Ven? Entonces ahí me empieza a agregar separadores entre cada uno de los elementos. Ahí lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Le voy a poner 90. Ahí para que lo vean bien. Ahí está. ¿Ven? 90 píxeles de separación entre lista de elementos y mis videojuegos favoritos. Y entre mi videojuego favorito y su valor quiero que sean 90 píxeles de diferencia. Entonces le vamos a poner 90. ¡Pum! ¿Y ven? Ahí está, 90 píxeles de diferencia. Entonces, margin, vuelvo a repetir, es el margen hacia afuera y el padding es el borde hacia adentro. ¿Vale? ¡Súper! Entonces, ya conociendo eso, creo que ya podríamos hacer nuestro primer proyecto con solamente lo que hemos hecho. Vamos a juntar CSS y HTML, vamos a hacer nuestro primer sitio web chiquitito con solamente lo que le hemos visto y vamos a crear enlace para viajar en diferentes HTML. Así que nos vemos en el ejercicio.